Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Dios, que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios, queridos hermanos, nos guía a toda verdad. Nos muestra, queridos hermanos, su paciencia, su benignidad, su misericordia. Nos muestra, queridos hermanos, el camino por donde debemos de andar, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que, Señor, que derrame sobre nosotros su palabra, ese maná, queridos hermanos, que realmente le dan a nuestra vida, hermano, le da sentido realmente, queridos hermanos, al Evangelio, le da sentido, queridos hermanos, realmente a nuestro caminar en Dios. Qué rico es poder entender que esta vida, queridos hermanos, que esta vida está relacionada siempre con nuestro Señor. Qué rico es poder levantarnos cada mañana y pedirle: Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites la vida. Gracias, Dios, por la vida de tus hijos, la vida de tus hijas, que buscan siempre tu rostro, que buscan siempre, queridos Señor, buscan un momento de agradarte, un momento, Señor, de buscar en ti, Señor, un momento, Señor, de paz, de tranquilidad, un momento, Señor, donde tu pueblo pueda tener un encuentro contigo, donde aquellos, Padre, que están lejos y apartados puedan venir a ti, Señor. Aquellos que están necesitados de una enfermedad, aquellos pueblos tuyos, Señor, que están pasando por una situación, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor, que tú, Señor, puedas transformar la vida de un abrir y cerrar de ojos en la vida de ellos. Dios es bueno. Dios es bueno, y si algo es que es digno de glorificar a nuestro Señor, queridos hermanos, es porque su paciencia, su bondad, su fidelidad es grande. Así que hoy puede cambiar tu vida. Hoy puede hacer que las cosas cambien en tu vida. Hoy puede hacer que una señal en tu vida sea la misericordia de Dios, la paciencia de nuestro Dios. Realmente ponernos a la voluntad divina es maravilloso, hermano. De plano que es maravilloso. Ponte en las manos de nuestro Dios hoy. Entrega tu vida hasta mañana al Señor. Y si estás alejado, estás apartado de nuestro Padre Celestial, es tiempo de volver. Es tiempo, queridos hermanos, de una vez por todas entregar nuestra vida. Quiero hablarles un poquito algo que me llamó la atención en este tiempo. Es importante entender que nuestro Dios habla todos los días. Todos los días, nos escuchen o no nos escuchen, está Dios hablando todos los días, hermano. Está llamando a volver, está volviendo, hasta hablando a entender. No tanto, queridos hermanos, volver a una iglesia, sino volver con un corazón arrepentido como el hijo pródigo. El hijo pródigo tiene muchísima enseñanza en nuestra vida, en la cual es importante poner atención. Predicamos la vida del hijo pródigo. Por eso la palabra pródigo no existe en la Biblia. No existe la palabra pródigo. Lo que existe, queridos hermanos, la palabra pródigo significa una persona gastalona que derrocha su salvación, que derrocha, queridos hermanos, lo que Dios puso en sus manos. Buenos días, querida hermana María Guadalupe. Bendiciones, saludos, Dios los bendiga a la familia. Gracias a nuestra hermana, ¿verdad? A todos los que se conectan en esta mañana. Muchas gracias. Qué importante es, queridos hermanos, porque no dejaremos de hablar de lo que Dios está hablando este tiempo, porque es una orden de Dios, es un mandato de Dios.
Dice que muchos días, exultándolo todo, ese hijo menor se fue a vivir a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, del cual envió a la herencia para que apacentase cerdos. Este hijo menor que pide dame aparte, dice, los bienes que corresponde, y le repartió los bienes. Este hijo menor, o sea, por eso esta palabra pródigo no existe en la Biblia. Solo existe la palabra, hermano, alguien, un despilfarrador, alguien que está desperdiciando su vida. Nada más su cristianismo en evangelio la vive desperdiciando. En lugar de estarla llenando, en lugar de estar, hermano, pendiente en su vida, sumergiéndose en el Espíritu de Dios, vive desperdiciándola. Cualquiera puede ser un hijo pródigo. Hay gente que está lejos de Dios en su corazón. Hay gente que está apartada de Dios porque vive, hermano, honrando y adorando más al diablo que a nuestro Señor Jesucristo. El diablo se lo dijo: si tú postrares me adorares, yo te daré todas estas glorias, te diré dinero, te daré fama, te daré lo que tú quieras, pero adórame a mí, te doy. Pero a esa palabra adórame significa aléjate de Dios, apártate de Dios. Te voy a dar lo que tú quieras, pero deja de adorar a ese Dios. Por eso está como Balaam, porque los Balanes, la doctrina de Balaam es: Dios te da todo según Dios, pero no vivas sumergido en el Espíritu, no te santifiques, no te consagres, que yo te voy a dar todo. Nuestro Dios es el Dios del oro, de la plata, del cielo, de la tierra. Es el creador de todas las cosas. Cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador, cuando tenemos a Cristo, queridos hermanos, nada nos hará falta. Porque sabe nuestro Padre Celestial que el propósito no es hacer que el hombre viva de las riquezas, sino que dependa profundamente de Él. Con que tengamos que comer, que beber, tengamos un techo, tengamos salud, tengamos ropas, tengamos zapatos. Y no nos falta un trabajo. ¿Para qué queremos más? Dice el Señor. Porque el tiempo que nos sobra no es para la vanidad. El tiempo que nos sobra es para exaltar el nombre de nuestro Dios. Nos da vida para predicar su palabra, nos da vida para testificar su palabra, no para estar encerrado disfrutando. Por eso dice, hermano, que el padre decía a este hombre: dame la herencia que me corresponde. El padre repartió entonces sus bienes entre sus dos hijos. Ese hijo, dice, reunión, de pocos tenía esa reunión y se marchó a un país lejano. Despifarró todo lo que tenía. Eso es lo que significa la palabra, hermano, eso es lo que significa la palabra pródigo. Pródigo, eso significa un hombre que, queridos hermanos, que despilfarra lo espiritual. Un hijo pródigo es aquel que le dieron dones, le dieron gracia, queridos hermanos, y de una manera dejó ya no dejar que Dios lo use. Ya no fluye, ya no profetiza, ya no, simplemente arrinconó. Pródigo significa derrochador, despilfarrador, alguien que malgasta sus bienes en forma insensata. Ahora viven sin fluir, ahora viven, queridos hermanos, vive acumulando, porque el que no vive fluyendo vive acumulando. Se acumula. Escuchaba yo un dato por allá que decían: ¿por qué el mar muerto está muerto? Decían porque el río Jordán, le está llene de corrientes, y el mar muerto, como no tiene salida, todo se estanca. Todo lo sucio, todo lo que llega ahí, como no tiene corriente, se estanca. No tiene salida. Para que sea un agua viva tiene que haber fluidez,
tiene que haber fluidez, tiene que haber corrientes. Por eso se llama agua viva a lo que tiene corriente. A todo lo que está estancado significa agua muerta. Eso significa, porque está estancado, es un estanque. Se acumula lo sucio cuando no tiene un mover. Así pasa, hermano. ¿Por qué? Porque solo recibe y no da. No tiene un fluir. Todo lo que tiene un fluir tiene vida. Todo lo que tiene continuidad tiene vida. Pero todo lo que hoy se estanca, todo lo que hoy la gente no quiere buscar al Señor, es una vida estancada. En vez de le echan la culpa a los ministros, le echan la culpa a las iglesias, a la doctrina, a la enseñanza, pero son ellos los estancados. Pero dice aquí, queridos hermanos, que este hijo que es un acumulador, era un hombre acumulador. Ahora vive, queridos hermanos, vive una vida disoluta, vive una vida, hermano, estancada, completamente creyendo. Mira, tenemos que enseñarle a la gente que algo está a punto de suceder. No solo, mire, dos cosas hay que ponerle mucha atención en este tiempo, hermanos. Grábeselo mucho en la cabeza. No somos alarmistas, sino tocamos alarma. Tocamos trompeta para que el pueblo se alarme. Es diferente. No somos alarmistas. Porque alarmista de algo que va a suceder no es alarmista. No le estamos metiendo miedo a la gente. Y si quiere tomarlo como tenerle miedo, como Juan el Bautista le dijo, ¿por qué huí de la ira venidera? Porque alarmista es que pueden, queridos hermanos, quizás alguien que es alarmista es alguien que anuncia, hermano, algo sin sentido. Alarmista es alguien, hermano, que advertencias proféticas necesarias. Por eso, mira, nosotros somos alarmistas en el buen sentido de que significa advertencia profética necesaria, aviso de Dios. Eso es alarmista. Vuelvo a repetir, alarmista, si quieren tomarlo como alarmista, tómelo, hermano, pero no que, porque esto es lo que enseña la bendita y preciosa palabra. Alarmista es la advertencia profética, necesaria. Qué rico esto de verdad. Significa aviso de Dios, aviso de Dios. Dios está avisando. Y el falso dice, el falso, el hermano profetismo o la falsa profecía que causa temor o división, ¿Qué es lo que hoy están anunciando? Es importante, queridos hermanos, que mientras la profecía, mientras la advertencia busca, dice aquí, busca la advertencia divina, queridos hermanos, busca el arrepentimiento y la salvación. Queridos hermanos, el alarmismo busca difundir rumores, exagerar. Esto es interesante, exagerar peligros, generar miedo, como aquellos que dicen
que ya compren alimentos, porque ya no van a poder comprar. Desde ahora vayan almacenando. Genera confusión, genera desconfianza, genera de que una falsa percepción, hermano, de que nuestro Dios nos vaya a dejar solo. Percepción que Dios nos vaya a dejar solo. Y no es así. La diferencia, queridos hermanos, entre alarmista y alarma. Que causa ese temor, queridos hermanos, esa causa ese miedo. Pero que tengan miedo los que no hacen la voluntad divina. Vuelvo a repetir, mientras la advertencia divina busca el arrepentimiento y la salvación, el alarmista busca difundir rumores. Eso es importante entender, que busca difundir un cuento. Y yo no quiero echarles un cuento hoy en esta mañana. No quiero exagerar en nada. Por eso hay gente que está exagerando, pastores que están exagerando. Hermano, pueblo de Dios que exagera de algo que no va a suceder, o algo que no está sucediendo. Por eso es dos cosas importantes que hay que ponerle mucha atención a nuestra vida, que es la muerte física y el arrebatamiento. Dos sucesos importantes, por eso dentro de este propósito, queridos hermanos, son exactamente los mismos dos sucesos importantísimos en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos en un mundo, en un cristianismo fuera de la realidad. Un cristianismo fuera de la realidad. Saludos a nuestro pastor allá en Querétaro, a nuestro hermano Jorge. Saludos, hermanos, allá a la familia. Bendiciones a la iglesia allá en Querétaro. Saludos, ¿verdad? Qué bonito. Queridos hermanos, hoy el cristianismo que se está viviendo, un cristianismo fuera de la realidad, viviendo en fábulas, escuchando un mensaje de fábulas, de cuentos, de ideologías, de filosofías. Puesto que la gente hoy el evangelio lo han tomado como algo simple, o un lugar donde simplemente, hermano, les hacen entender que dentro de la iglesia no pasa nada. Que dentro de la iglesia es un lugar de refugio. No, hermano, equivocado. La iglesia, o sea, ese lugar de cuatro paredes no es un lugar de refugio. Es un lugar de reunión. Pero no es un lugar de refugio. El verdadero lugar de refugio, el único lugar donde podemos escondernos, donde podemos estar seguros de nuestra vida, se llama presencia de Dios. Porque la misma Escritura dice que nuestra vida está guardada en Cristo Jesús, en la presencia de Dios. La misma Escritura nos dice que su nombre es refugio. El nombre de nuestro Dios es refugio. Pero una estructura de cuatro paredes no es refugio para el hombre. No es refugio, no es un lugar. No hay un lugar en la tierra donde el hombre pueda estar seguro. Si se escondieran debajo de la piedra, ahí los encontrarán. Ahí si excavaran túneles o esos famosos que le llaman los búnker, aun si se fueran de este planeta, no hay lugar donde dice la Escritura que de ahí serán echados. No hay lugar aquí en la tierra ni fuera de la tierra, lugar seguro para el hombre. Solo es en su presencia. No hay lugar. Pero hoy les han hecho entender, hermano, que el mejor lugar donde pueden estar seguros es una iglesia. Pero si la gente no busca su presencia, no, hermanos, que busquen un ídolo,
Ni uno nos los va a salvar. Por eso, queridos, le están haciendo entender, queridos hermanos, hay un cristianismo que miente. Un cristianismo que miente. Un cristianismo que no toca alarma, que no toca trompeta. Dentro de la iglesia, haciéndoles creer que dentro de la iglesia no pase nada. Vamos a cantar, vamos a danzar, vamos a comer, vamos a divertirnos. Eso es un evangelio fuera de la realidad. Una realidad fuera del espiritual, porque no se dan cuenta que la iglesia debe de estar en una batalla. La iglesia debe de estar en una guerra espiritual por la fe. El cristiano debe de estar luchando para defenderse su fe. El cristiano debe estar luchando contra el pecado, debe de estar en una batalla de salvación, peleando por su fe, peleando, queridos hermanos, por su salvación. Porque tiene bien claro la importancia de pelear por la salvación y no perderla, porque Cristo nos entregó la salvación. Amén. Pero dice algo que estamos en medio de un camino, estamos en medio de un éxodo, estamos en medio de una emigrar, de una salida. Pero la Escritura dice que muchos se quedaron tendidos. 1 Corintios 10 dice que muchos se quedaron tendidos en el desierto. No terminaron su carrera. Fueron tentados. ¿Qué es lo que quiso hacer el diablo con mi Señor Jesús en el desierto? Tentarlo en las cosas necesarias de su vida. Lo quiso tentar con bienes personales, con una saciedad, quiso tentar lo que él idolatraba, hermano, que su Dios fuera el vientre. Quiso tentarlo, queridos hermanos, con el dinero, que su Dios fuera Mamón, el Dios riqueza. Quiso tentarlo con la avaricia, ponerlo en el pináculo, de desear todo, ves, todo eso. Lo puso sobre el pináculo, lo puso, queridos hermanos, con un cero, lo quiso hacer que gobernara un mundo, que se uniera a él en el gobierno. Lo rechazó mi Señor Jesús porque él era el dueño de todo, él tenía control de todo, sabía que todas las cosas necesarias. Pero nos podrán decir alarmista, porque alarmista es alguien que profetiza, es alguien que advierte sobre la profecía. La profecía es, hermano, alarmista significa alguien que profetiza dando aviso, el aviso de Dios. Pero hoy, queridos hermanos, vemos que dentro de las iglesias hay una profecía, hay una falsa profetisa, hay un falso profetizar, un falso mensaje que causa división, que causa rebelión, que causa apostasía. La gente hoy no está buscando doctrina, hoy está buscando maestros que le prediquen lo que ellos quieren escuchar. No está buscando doctrina, está buscando a un pastor. Un pastor que se deje gobernar. Un pastor, queridos hermanos, que se deje dirigir por ellos. No están buscando la sana doctrina. Quiero que entendamos, queridos hermanos, que realmente la palabra alarmista viene de la palabra advertencia divina. Por eso, queridos hermanos, esa palabra de arrepiéntete y acepta a Jesucristo como tu Salvador no es una simple palabra, es una advertencia. No es una simple palabra de que arrepiéntete, cambia. No, es un aviso que si no lo haces, el hombre no busca, hermano, perderá su alma. Arrepiéntete de amar al mundo, de buscar a Dios a tu manera, de vivir sin leyes, de vivir sin las leyes de Dios, de no buscar a Dios. Queridos hermanos, porque van a terminar en el infierno, van a terminar perdidos. Este evangelio no juega con nadie. Este evangelio no juega ni a hablar el evangelio. Sin embargo, así lo han puesto hoy, pero no es así. La verdadera profecía
que es la palabra más segura, queridos hermanos, nos advierte claramente lo que está a punto de pasar. Segunda de Pedro 1:15 dice, hermano, que también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Escúchelo bien. Oímos una voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lo oscuro hasta que el día aparezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren lo que dice Pedro, que este evangelio no se da a conocer siguiendo fábulas artificiosas. No es un evangelio de cuentos, hermano, no les estamos mintiendo. Todos los días mueren gente. Así como algo que le comentaba a mi esposa, qué precioso, ¿verdad? Mientras unos están muriendo, a unos los declaran muertos, Dios les declara vida. Dios los está resucitando. Y al que se creía que estaba vivo, simplemente murió. Dios no metió las manos por ellos. Pero yo estoy viendo el milagro de Dios cuando hay una persona que clama misericordia, que clama piedad, que clama: Señor, perdóname. Estoy viendo yo la mano poderosa de Dios en sanidades, en milagros, en una persona que estaba prácticamente muerta. Por eso da mucho que decir a una persona, queridos hermanos, que Dios lo sana de algo, que Dios lo quiere ayudar, o tiene salud, tiene vida, tiene todo, y nada más se dedica a perder su tiempo. Nada más un cristianismo que yo creo en Dios, yo oro en casa. Hermano, qué triste. Qué triste encontrar un cristianismo que solamente su oración es dame. Pero hay un cristianismo que está pidiendo misericordia. Está pidiendo, por eso el Señor dijo que había un cristiano que decía que lo que le digo mi Señor a Judas. Judas era un falso apóstol que se preocupaba mucho por los pobres, se preocupaba mucho por las necesidades personales. Por eso era un ladrón. Porque un ladrón es aquel que se preocupa mucho por las necesidades personales. Vamos a orar para que no te falte esto. Vamos a orar para que no te falte esto. Por eso el Señor dijo: habré cometido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Los ladrones solamente se preocupan por las necesidades personales. Habían convertido la iglesia en un mensaje donde según la profecía, Dios te quiere ver próspero, Dios te quiere ver sanos, amén. Dios te quiere ver, queridos hermanos, que no te falte nada, que tengas siempre abundancia, hablando siempre, dirigiéndola hacia lo terreno. Pero como el Señor dijo que era una casa de oración, era un lugar donde se clama misericordia. La iglesia de Cristo debe de ser un lugar donde se clame misericordia. Oh, queridos hermanos, esto es un lugar donde se clame misericordia. Y no para pedir, queridos hermanos, por nuestras necesidades. Por eso yo a veces, que yo llevo años pidiéndole a Dios,
y Dios me dio un carro, me dio esto, yo tengo años y yo le he pedido algo especial, hermano. No lo veo yo en las Escrituras. Y cuando agarramos, queridos hermanos, el mensaje de por qué Dios prosperó Usted sabe que Dios prosperó a Abraham antes de serlo próspero. Lo hizo renunciar primeramente a ello. Usted vea, queridos hermanos, a los hombres, a Salomón. Y Salomón no pidió riquezas, pidió sabiduría. Sabiduría significa sujetarse, estar bajo el gobierno de Cristo. Eso significa sabiduría. Sabiduría no es ganar, ser inteligente. Sabiduría es estar bajo gobierno, sometido a la palabra de Dios, estar bajo un gobierno, bajo la autoridad de Cristo. Por eso usted ve en el libro de Josué 1, cuando aquellos hombres iban a entrar a Canaán. Josué aquellos hombres le dijeron: mira, Josué, nosotros haremos todo lo que tú nos pidas, siempre y cuando veamos que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y quien no te obedezca, lo mataremos. ¿Saben por qué? Porque luego al final se dieron cuenta de que a través de estar sujeto a un ministro, bajo los mandamientos de lo que se les decía, su vida prosperaba. Su vida prosperaba, se dieron cuenta que dijeron: las victorias dependen mucho de lo que Dios hable. La victoria depende mucho de estar sujeto a una autoridad. Las luchas dependen de estar sujetos mucho a una autoridad. Por eso estaba en Deuteronomio que ellos, cuando quisieron ir sin la autoridad, salieron apaleados. ¿Quiere usted moverse sin autoridad? ¿Quiere usted moverse sin sujeción, sin no rendir cuentas a nadie, sin que nadie lo mande? A ver, que muestren el resultado de la santidad, de la rectitud, de la obediencia, del temor a Dios, que demuestren los frutos de un cambio profundo de limpieza, que demuestren realmente los cambios profundos, que realmente andan en el camino de la rectitud, de la justicia y de acuerdo a la voluntad divina, que lo tienen que demostrar. Si eso no lo demuestran, el que les vaya bien en la tierra no es señal, ni es un indicio de temor a Dios, de obediencia a Dios. No es, mi hermano. No es ningún indicio, ni siquiera es indicio de salvación. Ayer predicamos que aquellos que van, el indicio del camino de la perdición es aquel que siempre se afana por las cosas materiales. El que busca más las cosas terrenales que buscar, hermano, cada día entregarse más y más y más al Señor. Se acerque cada día más y más y más al Señor. Un indicio de perdición es aquel que sigue siendo el mismo. No hay cambios profundos en él. Sigue siendo la misma, con la misma creencia, con la misma mentalidad, con la misma búsqueda, con el mismo tiempo. No cambió nada. No cambió nada. Simplemente cambió de iglesia y todavía trata buscando de fingir de que va a la iglesia como si fuera un favor. Como que si Dios necesitara que el hombre estuviera ahí. El hombre no le hace un favor a Dios si va a la iglesia. El hombre no le hace un favor a Dios si diezma, ofrenda. El hombre no le hace un favor a Dios si de revés en cuando se presenta porque diga que le crea. No, hermano. Dios se lo dijo a Job, que se creía un hombre íntegro. Mira, Job, le dijo, a mí que es interesante porque le dicen a Job, mire que espero que Dios no se lo diga a la gente que realmente cree que no necesita a Dios en su vida, que no necesita buscar a Dios en su vida. Job llegó a decirle, le llegaron a decir a Job, le dijeron, dice, la prosperidad cuando les iba bien. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿O qué aprovecha que nos oremos a Él?
He aquí su bien no está en su mano de ellos. El consejo de los impíos está lejos de mí. ¿Qué ganamos si le servimos, que oramos? ¿Qué ganamos si nosotros nos entregamos a Él? ¿Qué ganamos? Qué ingratitud, hermano, de la vida del hombre hacia Dios. El Señor se lo dijo bien claro. Job le dijo, o sea, le dicen a Job, mira Job, ¿qué ganas tú? ¿Qué ganas tú con creerte íntegro? ¿Qué ganas tú si haces lo bueno o haces lo malo? A Dios no perjudica. ¿Qué hace el hombre, queridos hermanos, si realmente a Dios no le nada en beneficia? Dicen en Job 35, versículo 6, le dicen a Job, mira hermano, hay que tener mucho el concepto de esto. Por eso ayúdenos a predicar, ayúdenos a llevar el evangelio para ver si alguien, hermano, recapacita y vuelva a los caminos de Dios, como lo pasó al hijo pródigo. Que entienda que hay quienes están desperdiciando su vida en este camino. Están desperdiciando su tiempo, están desperdiciando su edad. Y cuando quieran buscar a Dios, realmente entenderán que se equivocaron. Dice en el libro de Job 35, versículo 6, si pecares, ¿qué habrías logrado contra él? Si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harías tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá tu mano? El hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo el hombre aprovechará tu injusticia. La versión Ausejos dice, si pecas, ¿qué mal ocasionas a Dios? Si multiplicas tu pecado, ¿qué le haces? Si eres justo, no le das. ¿Qué le das o recibe de él, de tu mano? El hombre a quien afecta tu maldad, al hijo de tu justicia, al hijo de hombre de tu injusticia. A los únicos que perjudica el hombre cuando no busca a Dios, cuando no entrega a Dios, es a su propia familia. El hombre que peca contra Dios, a los únicos que perjudicas es a su propia familia. Dice que cuando pecamos no dañamos a Dios, y cuando nosotros hacemos lo bueno, a Dios no le damos nada. No le damos nada. ¿Cuánta gente no está dañando a su familia? Y dice, yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia. Yo amo a Dios, pero no tengo tiempo para Dios. ¿Qué mal le causas a Dios cuando pecas, y en qué afectas tus números de delitos? Si eres honrado, ¿qué le das o qué recibes? La maldad afectaría a alguien como tú. Tú honras a los seres humanos. A quien estás afectando es a tu propia familia. Ni ser cristiano beneficia a Dios, ni ir a la iglesia beneficia a Dios. Los únicos beneficiados eres tú y tu propia familia. La gente no quiere entender esta parte. Si pecas, no afectas a Dios. Por muchos pecados que cometas, no le haces nada. La versión de Dios habla hoy. Y si actúas bien, nada le das o le haces, no le haces ningún beneficio. Es a hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. El hombre tiene que quitarse esa actitud que lo que hacemos es por la familia. Que nuestra búsqueda es por la familia, que la salvación es por la familia. Como lo hizo el Señor con Noé, la salvación familiar. Por eso el evangelio empieza en casa, no en la iglesia. No le echen la culpa a la iglesia, no le echen la culpa a los pastores. Vaya a ver cómo está el gobierno ahí. Gente que no ha amado profundamente al Señor y que no ama su palabra. Tenemos que ser realistas. Nadie lo va a lograr si piensa en un momento dado cambiar sin Cristo. Hoy la iglesia, queridos hermanos, hay una iglesia que no clama misericordia. Hay una iglesia que no clama por perdón de pecados. Hay cristianos que no claman por perdón de sus pecados. No doblan rodillas pidiendo misericordia. Hoy piden, queridos, para sus necesidades personales. Pedro dijo algo. No les predicamos a Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas.
sino que nosotros hemos visto con nuestra propia majestad y oímos una voz cuando estábamos en el Monte Santo. Hemos enseñado, lo que está diciendo Pedro, que hemos enseñado la venida del Señor de Jesús, no con cuentos, no con teorías inventadas. La palabra teoría viene de la palabra un conocimiento especulativo con independencia de toda aplicación. Explicación que da una persona de algo, es una explicación. También significa solamente son palabras sin poder. Sin poder comprobarlo en la práctica. Eso significa, queridos hermanos, la palabra fábulas. Pedro lo dice claramente, que no les predicaron a Cristo con fábulas. No fueron palabras simplemente de una explicación de algo bonito. No fueron solamente palabras, sino que mismo Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fue con una demostración. Pudimos demostrar que este evangelio realmente es real. Pudimos demostrar que este evangelio realmente es poderoso. ¿Podemos demostrarlo? Sí, podemos demostrarlo. No fueron con teorías de la conspiración. No fueron cuentos. No fueron fábulas. No fueron, queridos hermanos, fábulas artificiosas. No, queridos hermanos, no son cuentos inventados el evangelio. Por eso dice que la palabra artificiosa significa también fábula, significa también son simplemente palabras sin poder comprobarlo. Y fábula significa una invención, una historia. Y una historia no es real. Un cuento no es real. Mucha iglesia, mucho pueblo de Dios está engañado. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que a pesar de que les hablaron del arrebatamiento, a pesar de que les hablaron de la muerte, a pesar de que les hablaban del reino, no podían comprobarlo. Este evangelio se necesita hablar, queridos hermanos, lo que está diciendo que no podían comprobarlo. Lo que está diciendo, hermano, que para poder hablar de este evangelio, para poder hablar de la muerte, para poder hablar de Jesucristo, para poder hablar del arrebatamiento, se necesita hablar del comportamiento del hombre y en quienes realmente se va a cumplir esta palabra. En quienes realmente se va a cumplir la palabra. Por eso, en 1 de Pedro, mi Señor Jesucristo, los apóstoles, cuando buscaban, dice ellos en 1 de Pedro 1, versículo 11, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Investigaron sobre de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Ellos no hablaron ningún cuento sobre este evangelio. Ellos tomaron muy en serio el evangelio. Ellos tomaron muy en serio, queridos, el mensaje. No eran alarmistas, era el aviso de la advertencia de Dios del cielo a esta humanidad en el tiempo final. No inventaron historias, no hablaban historias, hablaban algo que estaba a punto de suceder. O sea que ellos no hablaron del comportamiento humano. Habrá predicadores que no hablarán del comportamiento humano. ¿Quiénes son los que se van ahí en el arrebatamiento? Es lo que significa, queridos hermanos, esta palabra. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué estaba diciendo? Lo que no hemos hablado, no les contamos una historia de una Biblia.
Se los demostramos a ustedes a través de su conducta y comportamiento. Les demostramos que la palabra, esto está precioso, hermano. Les demostramos que la palabra de Dios es verdadera por la conducta y comportamiento del hombre. Les demostramos que era verdad. Les demostramos que era palabra de Dios. No les contamos un cuento. Les demostramos que estaban mal en su vida. Se les demostró que estaban mal. Que estaban mal. Que había pecado en sus vidas. La única manera de demostrar, queridos hermanos, que realmente la palabra es verdad y es poderosa, es porque se demostró, queridos hermanos, que la palabra era verdadera por medio de la conducta y el comportamiento del hombre. ¡Qué precioso! No le estamos dando cuentos. Un cuento es aquel que no toca el comportamiento humano. Les dice que habrá arrebatamiento, pero no les dicen quiénes son los que se van a ir. Les dicen que la iglesia es santa, pero también les dicen que todos son santos. Les dicen que hay gente que va a creer, hermano, que son salvos y se van a morir sin Cristo. Vivieron lejos y apartados en su corazón de Él. No los va a salvar un creer, yo creo en Dios. Los va a salvar una búsqueda, una obediencia. Por eso Pablo dice que no estaban hablando solo lo que dice la Biblia o la Escritura, sino que estaban enseñando sobre el comportamiento humano. Porque todo aquel que no enseña el comportamiento humano se considera mentira. Por eso dice que amaron la mentira. ¿Qué es amar la mentira? Ocultaron realmente cómo eran. Porque hay quienes no están hablando del comportamiento humano. No están hablando de que el hombre no va a poder alcanzar si realmente no se santifica, hace un esfuerzo, hermano, realmente por alcanzar las promesas de Dios. Por eso Pedro llega a hablar de la importancia de estar pendientes de las profecías del tiempo final. Las profecías del tiempo final. Por eso esta palabra, queridos hermanos, alarma es una profecía. La palabra cuento, no son cuentos lo que le estamos diciendo. ¿Qué estaba diciendo? No les hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo con cuentos, con palabras, profecías artificiosas, sino que cuentos significan narración breve de sucesos ficticios de una manera didáctica. Dice la palabra cuento, a un pueblo adormecido, a un pueblo dormido. Por eso antiguamente se sacaban en los cuentos de hadas, en los cuentos de películas, siempre que sacaban que para que un niño se durmiera, había que leerle un cuento. Había que leerle un cuento. Entonces, ¿qué es lo que realmente está haciendo que la gente tenga un adormecimiento espiritual? Los cuentos. Vamos a contarte algo ficticio, algo que todavía no va a pasar, algo que todavía no es para nosotros. La gran tribulación, muchos dicen, es que la gran tribulación no es para la iglesia. Amén, no es para la iglesia. No es para la iglesia santa, porque no lo terminan de decir. No es para la iglesia sin arrugas, sin manchas. Pero hay un cristiano, hay que decirle al cristiano que hay un cristiano que sí va a ir a la gran tribulación. Todo aquel que no se santifique, todo aquel que no se consagre, todo aquel que no se aparte para Cristo, se va a ir a la gran tribulación. Y cuando no se predica completo, como cuando dice en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ciertamente, pero como no terminaron la frase al decir
que solamente no hay condenación para los que están en el espíritu, pero para los que están en la carne sí. Se considera una predicación de fábulas artificiosas. Es una predicación de fábulas artificiosas. Es una predicación porque les están haciendo un cuento a un pueblo dormido, para poder dormirlo. Escúchalo bien, hermano, para poder dormir a un pueblo y no despierte mientras Dios está despertando. ¿De dónde viene de la palabra despertar? Viene de la palabra tocar trompeta. Y dice que cuando se le cuenta un cuento a alguien, es para que no se dé cuenta de la realidad que está a punto de suceder, ya sea la muerte física o el arrebatamiento antes de su venida. Hay quienes ni creen que van a pasar, queridos hermanos, a la persecución, porque antes de su venida va a haber una persecución, pero bienaventurados a quienes Dios se lleve antes. Un cuento es toda enseñanza que hace que la iglesia de Cristo no se interese por limpiar su vida, no se interesen por limpiar su alma, no se interese por la santidad, no se interese por su conducta y comportamiento. Una iglesia de un hermano que sigue un cuento, que le están predicando cuento, no les interesa. Es una iglesia dormida, un creyente dormido que sigue la mentira, un cuento que no va a terminar. O sea, ¿cuál es el cuento que no termina? Es un cuento, queridos hermanos, que termina en amor y paz y felicidad. Y fueron felices para toda la vida. No, este evangelio no cuenta cuentos, suena alarma dentro del pueblo. Antiguamente se despertaba la gente con una trompeta. A los que estaban dormidos, el ejército se despertaba con una trompeta. No con un cuento se adormece, pero con una trompeta se despierta. Oh, queridos hermanos. O sea que hay una advertencia. Tocad trompeta en Sión y alarma de mi santo monte. Por eso Pedro dijo, estábamos en el santo monte cuando escuchamos la voz del cielo, dijo, y esa voz del cielo era la trompeta de Sión. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte y semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años. Muchas generaciones de él consumirá fuego, tras de él abrazará la llama, como en el huerto del Edén será la tierra delante de él. Vendrá día cercano, tocar trompeta y dar alarma a mi monte santo. ¿Qué es lo que escucharon, pueblo? ¿Qué es lo que escuchó Pedro? ¿Qué es lo que escucharon los apóstoles? Una advertencia, que el que no se arrepienta iba a venir juicio sobre su vida. Que el que no se pusiera cuentas, le iba a venir consecuencias a su vida. Un cuento es toda enseñanza que hace que la iglesia no se interese en su alma, no se interese en el arrepentimiento, ni tan siquiera le importe su muerte después de esta vida. No les predican, queridos hermanos, cómo realmente estás, qué es lo que está sucediendo en sus comportamientos, hermanos, y sus conductas. Nosotros tenemos que demostrar que la palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué razón? Porque anunciamos arrepentimiento por sus conductas, porque Cristo viene pronto. Arrepiéntanse, vengan a Cristo, reciban a Jesucristo, manténganse firmes. Pero dice que una predicación de fábulas artificiosas es aquella que
solamente es una prédica sin poder demostrarles que su conducta y comportamiento no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como decirle a un pueblo que todos son santos cuando viven en la inmundicia, que todos aman a Dios, cuando en realidad amar a Dios, 1 de Juan 5, versículo 3 dice, y este es el amor a Dios, en que améis mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Pueblo que dice que ama a Dios, pero le es pesado asistir a los cultos, le es pesado orar, le es pesado leer su palabra, le es pesado servir a Dios, les es pesado todo. Den aviso, adviertan a mi pueblo que el que no se arrepienta no se irá con él. No estamos enseñando cuentos, estamos advirtiendo a la gente. No estamos contando cuentos, estamos sonando alarma dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo, la alarma dentro del pueblo, escúchalo bien, hermano, la alarma dentro del pueblo. La alarma dentro del pueblo es: arrepiéntanse. Esa es la alarma. Arrepiéntanse. Esa es la alarma dentro del pueblo. Arrepentíos. Lloren. Clamen misericordia. Eso es la alarma. Arrepentíos y convertíos. Vengan a Cristo. Reciban a Jesucristo como su Salvador. Regresen a casa. Cristo es la salvación del alma. Esa es la alarma. Se les está advirtiendo, se les está hablando la importancia de hacer las cosas bien. No estamos adormeciendo, no le estamos hablando de un evangelio que no causa arrepentimiento. No estamos hablando de un evangelio que no hace que el hombre mire su propia vida. Alarma dentro del pueblo es: arrepiéntanse. ¿Qué significa alarma? Viene de la palabra rúa. Y esta palabra alarma significa dividir los oídos. Dividir los oídos con sonido. Toquen alarma. Lo que está diciendo, queridos hermanos, es que oigan lo que el Espíritu dice. Porque tienen oídos, pero no oyen lo que el Espíritu dice. Están oyendo a un hombre, están oyendo un cuento. Y cuando una persona oye con sus oídos literales, está dormido. Qué bonita estuvo la prédica. Qué bonito estuvo lo que... Oh, qué bonito. Dios habló muy bonito. Eso es un cuento, hermano. Es un mensaje de fábulas artificiosas. Te echaron un cuento en tu vida. Te predicaron un cuento en tu vida. Porque los ministros están anunciando, están sonando alarma para que el pueblo despierte. No les están contando un cuento. El pueblo que se les está contando un cuento simplemente no se darán cuenta de lo que está pasando en su alma, en su comportamiento, en su conducta y la necesidad de venir a Cristo. Alarma significa dividir los oídos con sonido. Significa gritar, significa dar alarma, significa júbilo. Por eso la palabra de júbilo no es un grito, no. Un grito de júbilo es gritar a lo loco, no. Un grito de júbilo, queridos hermanos, es gritar arrepentimientos. Dios nos da el arrepentimiento, Dios nos da el perdón. También significa la palabra, esto está precioso, hermano. La palabra alarma viene de una palabra, dice, den grito de alarma. La palabra alarma significa que se despierte, que se despierta.
Eso significa alarma. Despierta, 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 pueblo, despierta. Date cuenta de tu conducta, date cuenta de tu comportamiento, date cuenta de tu vida. Cristo viene pronto. Pon en orden tu vida, haz las cosas bien, obedece al Señor. Esta palabra alarma significa despierta, despierta. Sonido fuerte. Un fuerte ruido público que señala un sentimiento o acción futura. Eso significa la palabra alarma. Un sentimiento que señala una acción futura. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pónganse a cuenta. Pidan misericordia por ustedes, por su familia. Pidan misericordia. Doblen rodillas. Toquen alarma. Hagan que la gente pida perdón por su vida. Hagan que la gente pida misericordia. Hagan que la gente reconozca su condición. Eso es tocar alarma. Dice que alarma es que señala una acción futura, algo que está a punto de suceder. La palabra alarma, o sea, que está diciendo, hermano, que es un instrumento de viento, como una trompeta que señala el comienzo de la batalla. Hermano, señalar el comienzo de la batalla. ¿En qué tiempo estamos hoy? En el tiempo de la batalla de la fe, de la lucha por la fe, de la guerra por la fe. Eso viene de la palabra, queridos hermanos, alarma, alarma, tocar alarma, mi pueblo. Viene de la palabra grito de dolor y ansiedad. Significa gritar en señal de triunfo y de exaltación. Viene de otra palabra que viene de la palabra, hermano, gritar de alegría, proclamar victoria. Toquen alarma. Despierta, pueblo. ¿Qué significa despertar? Vuelve a tu realidad. Ve las cosas con realidad. Compara tu vida con la palabra. Si va de acuerdo a los propósitos divinos, a la voluntad divina. Que es un mensaje de fábulas artificiosas. Un mensaje dirigido a una vida de este mundo, a una vida personal, a una vida de satisfacción personal. Pero no una vida, queridos hermanos, una vida que realmente, una vida que te pongas a cuentas con Él. Hermano, porque ¿saben qué? Porque la gente cree que no va a morir. La gente cree que va a vivir toda su vida. Este evangelio no anuncia prosperidad, anuncia muerte. Este evangelio no anuncia cantos y danzas. Acá dice que gritos de júbilo, gritos de exaltación significa un pueblo que despertó de la mentira. Un pueblo que despertó, que ya está cansado, queridos hermanos, de escuchar a un hombre y no la voz de Dios. Un pueblo que ya se cansó, queridos hermanos, de creer que... Por eso cuando el hombre escucha, es como el sordo, que cuando escucha por primera vez la voz se pone muy feliz. Y dice, ya puedo oír. Grita de alegría, ¿para qué ya puedo oír? Por eso alarma es un grito de júbilo, es aquel que... ¿Cuál es el grito de júbilo? Puedo oír al Espíritu. El grito de júbilo, hermano, es aquel que dice, puedo oír al Espíritu. Puedo oír la voz del cielo. Ese es el grito de júbilo. Es aquel sordo, queridos hermanos, que se le fueron los oídos y diga, he oído la voz del cielo, he oído la voz del Espíritu.
No es un grito de júbilo, de gritos terrenamente. Y cuando un hombre escucha la voz del cielo, la voz del Espíritu Santo le causa un dolor, le causa un gozo, le causa arrepentimiento. Por eso hay gozo en los cielos cuando hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador arrepentido. Despierta, pueblo de Dios. Si la palabra de Dios no te confronta y te dice, estás mal en esto. Si en los cultos, queridos hermanos, Dios no está hablando, están predicando fábulas artificiosas, un pueblo que se les cuenta un cuento, una historia, pero que no hace el hombre interesarse por la limpieza, por arrepentimiento. Nosotros, el Evangelio no cuenta cuentos, cuenta alarmas, o sea, suena alarma. Despierta. No es cierto que sin arrepentimiento te vas a ir al cielo. No es cierto que si cambias tu vida te vas a ir al cielo. No es cierto que si tú no recibes a Jesucristo como tu Salvador te vas a ir al cielo. No es cierto que los ídolos salvan, que María salva, la Guadalupe salva. No es cierto, hay un solo Salvador, hay un solo Dios. Hay un solo perdonador de pecados. Hay un solo aquel que murió y resucitó de entre los muertos, llamado nuestro Señor Jesucristo. No es cierto que sin obediencia vas a ser bendecido. No es cierto que si con rebeldía Dios te va a dar, todavía vas a subir al monte santo. No es cierto que si no abandonas al mundo, también vas a ir al reino de Dios. No es cierto. La gente del rico terminó, queridos hermanos, en el infierno por tener amor a las riquezas. Jesús lo dijo, no todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que ame este mundo la perderá. Todo aquel que ame estas tinieblas la perderá. Que ame la mentira la perderá. Que ame el pecado la perderá. Que se ame a sí mismo la perderá. Que ame lo terreno la perderá. Son 7 cosas. El que no renuncia a todo ello, tiene que renunciar a la mentira, a las tinieblas, a sí mismo, al amor al dinero, al mundo. El amor, queridos hermanos, a lo terreno, a sus bienes, la perderá. No anunciamos amor, anunciamos arrepentimiento, que al final es amor. No estamos contándote un cuento, te estamos advirtiendo. Arrepiéntete. Se toca alarma. Y la alarma que se toca es: arrepiéntanse. Que este evangelio lo podemos demostrar. ¿Que estamos tocando alarma? Sí, alarma es una advertencia divina. Alarma es, si alarmista es avisar al pueblo que va a haber juicio, que va a haber condenación, que va a haber la ira de Dios. Si alarmista es, arrepiéntanse, hagan las cosas bien, busquen a Dios, regresen a casa, porque pueden sufrir las consecuencias de ellas. Entonces soy un alarmista, porque la palabra alarmista, alarma, significa despierta, pueblo. Date cuenta de tu vida, date cuenta de tu conducta, date cuenta de tu búsqueda, date cuenta de tu obediencia, date cuenta de tu temor, date cuenta de tu relación con el Señor. Date cuenta que estás lejos y apartado, date cuenta que estás en la idolatría, date cuenta que no quieres nada con Él. No pienses que vas a recibir algo. Tanto dentro y afuera de la iglesia, queridos hermanos, el pueblo está dormido, porque le están contando cuentos. Les tienen tapados los oídos. Pero cuando alguien le pega un grito de júbilo, es aquel que dice: puedo oír la voz de Dios, puedo oír al Espíritu de Dios que me dice: apártate, regresa, arrepiéntete.
Es tiempo de hacer las cosas bien, es tiempo de volver a casa, es tiempo de ponerte a cuentas. Si logras oír la voz de Dios en esta mañana, no endurezcas tus corazones, sino realmente ven a casa, hermano. Congrégate, haz las cosas bien. Porque debe ser una felicidad de poder escuchar y decir, yo siento en esta mañana que el Señor me está llamando. Yo siento en esta mañana que el Señor me está llamando a su presencia. Me está llamando a buscarle. No busque su nombre, busque que el Espíritu de Dios te hable. Yo siento que Dios me está llamando. Estoy viviendo fuera de mi realidad, viviendo un cuento, viviendo algo que no vivo. Estoy viviendo un evangelio. Un cuento es, hermano, es viviendo un evangelio que no se vive, Ese es un cuento. Eso es un cuento. Predicadores que le cuentan cuentos a la iglesia y no se lo pueden demostrar cómo está en su vida. Tocar trompeta en Sion significa: despierten a mi pueblo de sus malas conductas. Despierten a mi pueblo que no clama misericordia. Despierten a mi pueblo que no se da cuenta de sus pecados, que no se dan cuenta de sus errores, que no se dan cuenta de su falta de búsqueda. Despierten a mi pueblo. Denle aviso a mi pueblo que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Bendito Dios. Vuelve a casa, hermano. No seas como el hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que su vida la seguiría disfrutando hasta que tuvo un alto en su vida. Reflexionó y dijo, no, estoy mal. Regresaré a la casa de mi padre. Le pediré perdón. Me equivoqué. Seguramente a ese hijo le advirtieron mucho sobre lo que iba a pasar y no hizo caso. Pero es tiempo de regresar. La misericordia de Dios, pídele misericordia a Dios y vuelve a casa. Predicadores, que Dios los use de una manera poderosa, que les despierten al pueblo, que toquen esa alarma, que puedan comprobar, que hacerle ver al pueblo que la palabra de Dios se refleja en su vida, porque Cristo viene pronto. Muchas gracias por su tiempo. Recibe a Jesucristo como tu Salvador, hermano. Él es el único que puede salvar nuestra vida, que puede perdonar nuestros pecados. Ven tú en tu casa, entrega tu vida. Es una advertencia. Si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, no pienses que vas a ir al cielo. No pienses que vas a recibir misericordia. Hay una condenación para aquel que lo rechace, que no lo acepte libremente, decir Jesús es mi Salvador. No es la Guadalupe, no importa cuántas imágenes pongas, la imagen nunca estará por encima de la palabra de Dios. La imagen nunca estará por encima de la sangre de Cristo. La imagen nunca estará por encima del Espíritu Santo. Las imágenes nunca estarán por encima del nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Nunca es lo que quieren hacer, reemplazarlo. El diablo quiere reemplazar a Jesús, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Y aquí estamos nosotros para hablar que realmente uno es la verdad. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín. Visítenos. Tenemos nuestra reunión del culto dominical, culto general. Que Dios nos hable, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos limpie, que Dios hable a nuestro corazón. Donde quiera que esté, congrégate. Busca una iglesia donde realmente, hermano, donde realmente te expongan tu vida. Pongan tu vida, tu relación con Dios y seas abiertamente de decir, Señor, oh, qué tan mal estoy. Qué tan mal estoy delante de mi Dios. Necesito limpiarme, necesito realmente cambiar mi vida. Quiero irme con Él, quiero estar con Él, quiero amarlo a Él, quiero darle las gracias a Él. Hermano, en punto mañana de las 9 de la mañana. Si no tiene dónde congregarse, visítenos.
Visítenos y que Dios nos use. Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir, dale like a la página y nos vemos mañana y el lunes en punto de las 7 de la mañana con la ayuda de nuestro Dios con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones.